Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castellón Confidencial. De la moción de censura habría que hablar, no de lo que ha ocurrido. No, eso ya se sabía que no iba a fructificar, no, sino de la posición mediática frente a esa moción. Miren, si nos quejamos de la brunete mediática de la izquierda, subvencionada por dinero público, y ya saben de qué medios hablo, habrá que informar también de la brunete mediática de la derecha, porque existe. En las últimas horas, por ejemplo, ha habido una concentración de algunos centenares de personas frente a la sede del Partido Popular. Ayer a las 7 de la tarde se convoca esta concentración bajo el lema "Hay que echar a Sánchez", y la firma el PP, las nuevas generaciones del PP. La convocatoria dice: concentración para pedir a nuestro partido que vote contra Sánchez en la moción de censura. Ni azul ni verde contra Pedro Sánchez. Calle Génova 13 a las 7. Ni una referencia en la mayoría de medios de comunicación, apenas imágenes. En las radios, en las teles, nada. El vacío, poco más. Muy poquitas referencias. En cambio, cuando se manifestaban contra Pablo Casado, estaban todos los medios en directo, ¿recuerdan? Esta manifestación contra Casado y a favor de Díaz Ayuso fue retransmitida en directo por varias cadenas, entre ellas La Sexta y La 1. Ayer nadie, hoy todos. Ya lo dijo Abascal, que lo único que han oído contra la moción son insultos. Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura que ha presentado el grupo al que represento. Y en las últimas horas ha habido algunos cambios de actitud. Solo algún valiente ha dicho: pues me equivoqué y ahora me parecía bien la moción. Hay que ser muy valiente para cambiar lo que uno ha dicho antes en medios de comunicación y no seguir la corriente que te empuja. Por cierto, ese valiente es Alfonso Usía, al que todos ustedes conocen y que en redes ha escrito lo que les leo: me equivoqué, creo que la moción de censura ha sido oportuna. Tamames le ha dado un repaso de cultura y serenidad al pobre mamarracho. Palabras de Alfonso Usía. Señores, de verdad, un poquito más de libertad. Medios de comunicación, un poquito menos de peloteo al que os paga, sea el PP o el PSOE. Y periodistas, por favor, un poquito más de independencia. Que os quejáis mucho de la prensa catalana, del mundo deportivo y el sport, que son incapaces de criticar al Barça por la compra presunta de árbitros, y a lo mejor estamos haciendo lo mismo con unas siglas de un partido a cambio de favores futuros. Miren, quien va a decir si la moción funcionó o no fueron las urnas, serán las urnas. Si Vox sube
más de lo previsto ha funcionado. Si PP sube por haberse abstenido, se equivocó. Pero para eso aún quedan meses. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hay un caso que ha conmocionado a la opinión pública: la muerte después de ser víctima de abusos de un menor de edad. El autor dice que el menor consintió. Lo que pretende es que no se le aplique la prisión permanente revisable. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Se está celebrando el juicio contra Francisco Javier Almeida por el asesinato del niño Alex de 9 años, asesinato y agresión sexual ocurrido el 28 de octubre del 2021. Se solicita para él la prisión permanente revisable más 15 años por la agresión sexual. Aparecen las noticias, evidentemente, que la defensa de este individuo es que el niño consintió y que no fue un asesinato, sino un homicidio, es decir, el niño pudo defenderse. En definitiva, son las dos condiciones que exige la prisión permanente revisable, y esa es su defensa. Intenta demostrar que el menor no era vulnerable para que se convierta en homicidio y no en asesinato, y que no hubo una agresión sexual, sino que el niño, esto es deleznable, pero es así, que el niño, según él, consintió esa agresión sexual. Es una forma de defensa barriobajera, ruin y rastrera, pero bueno, hay que entenderlo dentro de lo que es este individuo. Este individuo es un cazador, o así se le puede definir policialmente, es un acechador. En una primera fase de acecho, él detectó a la víctima, detectó a su presa, la más vulnerable que había en ese parque, la trasladó a su casa donde se produjo la ejecución y donde se produjo la agresión sexual. Pero su gran fallo, sin duda alguna, es que no planifica la última fase del delito. En definitiva, no planifica y precipita esconder el cadáver y precipita la última ejecución de su hecho delictivo. Hay que tener en cuenta que esta persona se la detuvo cuando bajaba con el cadáver del niño de forma precipitada. Incluso testigos afirman que llevaba los pantalones y la bragueta aún bajada, camino del garaje para tratar de introducirlo en el coche y suponemos que ocultarlo, pero en principio no estaba planificado. Por tanto, que toda la pena recaiga sobre este individuo y que la prisión permanente revisable sea su condena, debido a que efectivamente cumple dos condiciones exigibles para este tipo de pena. La víctima es un menor de 16 años y hubo un hecho subsiguiente, hubo una agresión a la libertad sexual del menor. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas.
Castellón Confidencial. Como saben, no solo Vox ha votado a favor de la moción de censura liderada por Tamames. Algún diputado más lo ha hecho, como nuestro colaborador, diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero. Muy buenas, Albert. Pues analizo la moción de censura desde la perspectiva o la vis del único diputado que no tiene órdenes de equipo, desde la absoluta libertad. Y tengo que decir que Tamames ha puesto el balón en el suelo. Desde luego ha habido un enfrentamiento en lo que es el parlamentarismo que estamos practicando en esta Cámara y que está alejadísimo de la ciudadanía, y la visión de un político veterano que está fuera de la política y que ha dejado a las claras que lo que aquí sucede solo lo vemos nosotros. Ha hablado de la realidad del país, de lo que viven los ciudadanos, y sin embargo los grupos parlamentarios nos hemos enfrascado, se han enfrascado, porque a mí de nuevo no me han dejado hablar, se han enfrascado en una batalla ideológica y política que creo que cada vez interesa a menos personas. Por lo tanto, creo que la moción de censura ha sido positiva en ese sentido y creo que la ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones en cuanto a las posiciones de cada grupo parlamentario. Desde luego, la libertad es un bien escaso en esta Cámara, la atesoro desgraciadamente solo yo y decidiré mi voto con total libertad y con lo escuchado aquí. Por lo tanto, es muy probable que vote afirmativamente a la moción. Comentario de Pablo Cambronero, el único junto a Vox que ha votado afirmativamente a la moción, y ya lo avanzaba en el día de ayer cuando, tras escuchar el discurso de Tamames y Abascal, bajó a saludarles a ambos. Ya lo han oído, él dice que es libre, que no tiene consignas de partido que le obliguen. Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, si no hubiese obligación de partido, ¿muchos de los tuyos hubiesen votado con Tamames y con Cambronero o no? Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo hubiera votado lo mismo. Creo que hubiéramos votado todos abstención. Yo no he escuchado, de verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, y sabes que hablo siempre con honestidad, a ninguna voz disonante en el grupo parlamentario popular. Como tampoco lo ha habido en Vox, por lo que veo, porque todos han votado lo mismo. Me hace mucha gracia cuando desde Vox nos dicen siempre, no, es que vosotros votéis como una piña. Yo no conozco en 4 años que Vox haya habido un diputado que haya votado diferente a lo que ha dicho su jefe de fila. Y todos los partidos hacen pues lo eso, mismo. ¿no? Esa es la pena. Y cuando ellos mismos se apoyan. Hombre, ya es penoso que en este país tú votes algo por conciencia y te multe el partido. Como Carmen Calvo, 600 euros por no votar la ley trans. Es penoso tener un congreso en el que te multan por pensar, pero es una de las cosas penosas que aguantamos en este país. Hay muchas más, ¿no? De Celis, normalmente, ¿tú has escrito algún discurso a candidatos o a presidentes? ¿O ha habido alguien que se lo escribiera él mismo? ¿Alguna vez igual hubo alguien que lo hizo? Hombre, había quien participaba mucho más en su propio discurso y había otros que menos. Lógicamente, por ejemplo, Adolfo Suárez, me estoy remontando a los siglos de los siglos, pues es que Adolfo Suárez nunca escribió ni una cuartilla, o sea, era incapaz de escribir nada. ¿Cómo que nunca? ¿Cómo que nunca escribió? Jamás escribió nada. O sea, lo de puedo prometer y prometo. No, hombre, no, eso se lo escribió Fernando Ónega. Eso es verdad que me lo ha contado Fernando. Claro, los discursos de Adolfo Suárez se los escribían personas que estaban dedicadas a escribirle los discursos y nosotras a trabajarlos como cosacas, porque entonces no había ordenadores, ni teléfonos móviles, ni todas las técnicas habidas y por haber que tenemos hoy. Entonces nos pasábamos horas y horas, noches, domingos y todo el día dale que te pego. Eso era currar y no lo de ahora. Y yo estaba recordando la única moción de censura que creo que, aunque no se ganó, sí que tuvo otro propósito que sí que se cumplió, y fue la que Felipe González le colocó a Adolfo Suárez
Suárez cuando estaba ya en las últimas. Era un cadáver político, era una persona acorralada absolutamente, y entonces esa moción de censura que no sumó los votos suficientes, pero sí que dejó en evidencia a un gobierno absolutamente en las últimas. Y ese golpe fue definitivo para Adolfo Suárez. No se recuperó jamás. Por mucho que le daban polvos de esos que dan en la televisión, es que no había manera de organizarle la cara descompuesta y las ojeras que tenía. O sea, fue un golpe muy duro. A partir de ahí, todas las mociones de censura efectivamente no se han ganado nada más que una. Pero si nos referimos a esta en concreto, creo sinceramente que se ha desvirtuado y se ha frivolizado con una herramienta constitucional que, en fin, hay que tomar las cosas muy en serio. Y creo que de aquí al Domingo de Ramos esto se ha olvidado absolutamente. Ay, no sé por qué yo no pienso hoy como ninguno de la mesa. Quiero que escuchéis a Tamames. Es lo bueno de este programa. Sí, yo creo todo lo contrario. Yo creo que por una vez en el Congreso alguien ha insuflado un poquito de oxígeno trayendo a uno que no es de su cuerda. Y que ese ejemplo lo deberían realizar todos los partidos. Todo el mundo esperaba que fuese Abascal, que soltara el rollo de... No. Un Tamames que no suelta el rollo previsto y que va de otras cosas. Por ejemplo, escuchen... la República Romana. Sí, pero bueno, parece que cuando la sociedad civil mete la patita en la política, los políticos le muerden, le arañan, le devoran, porque no es de los suyos, ¿no? La clase política, al final tendrá razón Iglesias con lo de la casta. Escuchen a Tamames hablando de Blas Piñar. Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar, no lo sabe ni el 0,001. Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil. Porque es uno de los responsables de la guerra civil, es Largo Caballero. Lo dice que concretamente el maestro de los historiadores británicos que murió el año pasado, que es Raymond Carr, que tiene muchas tesis doctorales históricas hechas en España con discípulos suyos. Bueno, pues yo no se me ocurre encontrar una persona maldita para compararla con mi persona, pero ahí no me ha gustado, señor presidente, que haya dicho usted eso. No me ha gustado nada porque se veía que alguien le ha proporcionado el nombre, porque usted es muy joven y seguramente ni se acordaba de él. Bueno, pues señores, Largo Caballero, que es culpable, dice Tamames, de la guerra civil y estalinista, homenajes por todas partes, de UGT en Alcalá de Henares hace 4 días, de la Fundación Largo Caballero subvencionada con dinero público, Sánchez acudiendo a esos homenajes. Ahora eso sí ponen de ejemplo a Blas Piñar para comparar a Vox. ¿Qué pasa aquí? ¿La historia la olvidamos pronto, Paco? Absolutamente. Sí, fíjate que antes estábamos hablando del discurso de Inés Arrimadas que ha hecho pues como una selección de las tropelías de este gobierno y había algunas que decías, ahí va, es verdad, joder, se hicieron esto también, y esto. Pues imagínate hablar de no sé, de la revolución del 34, ¿no? Que fue una de las bonitas cosas que hizo Largo Caballero cuando se escindió del PSOE o hizo digamos, el ala comunista del PSOE. Y bueno, ayer escuchamos también a alguna ministra diciéndole al gobierno que tiene que hacer un giro a la izquierda. A la izquierda, pues no sé, yo creo que ya a la izquierda no sé quién les queda, Maduro, ¿no? Castro, no sé, mucho más a la izquierda, o Corea del Norte, porque mucho más a la izquierda no se puede ir. Desde luego, no dentro de la democracia. Bueno, ya, pero la historia es una. Otra cosa es que el que la reescribe es el que la gana, ya lo sabemos. Pero la historia es una y aquí nos han manipulado hasta el punto de sacar como malo a uno y luego patrocinar como bueno a alguien que era cuanto menos peor o igual de claro, malo. Pero es que ¿qué pasa? Porque estos señores que nos gobiernan en el PSOE y en los comunistas no es ya que no
que defiendan su historia o sus personajes y tal, es que no leen. Entonces quiero decir, o sea, Largo Caballero es un señor que abogaba por la dictadura del proletariado. Que eso en los años 30 está bien, o estaba mejor visto que ahora, vale, pero macho, o sea, no lo puedes reivindicar, o sea, es exactamente igual que si estuvieras reivindicando a Adolfo Hitler o a Stalin, o sea, quiero decir, y por eso... No, aquí no, europeo, aquí no, porque es de los suyos, no. Ahí. No, hombre, no, aquí hay una diferencia brutal entre unos y otros. Pero en el Parlamento Europeo no, el comunismo y el nacionalsocialismo son lo mismo. Ya. Igual. Una cuerda puede tener dos extremos, pero es la misma cuerda. A ver, Guille, tú tienes por ahí a Yolanda Díaz felicitando a Hugo Chávez diciendo que es comunista y 20 cortes. Bien, pues Yolanda Díaz ayer fue nombrada como heredera del reinado de Pedro Sánchez I, ¿no? La presidenta en la sombra. Sánchez es el que decidió dar a Yolanda la representación de copresidenta del gobierno de España. Mario, esa lectura sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo, pero fíjate, lo que la ha nombrado es reina del reino de Taifas de Pablo Iglesias. Cuidado, porque es el tema más grave de lo que parece. Sí, es boicotear desde dentro a tu socio de gobierno. Efectivamente, porque incluso no sé cómo la ha podido sentar esto Irene Montero, por el plano personal y el plano político. Ayer entronizó Pedro Sánchez a Yolanda Díaz. Además, en horario de prime time, en pleno telediario, con un cabreo monumental de Pedro Sánchez, yo lo tengo enfrente, no midió que iba a estar hora y casi media hablando Yolanda Díaz, desde luego en los informativos, y se le pasó. Yo vi ahí bastantes gestos, bastantes móviles de gente... A ver, explícame esto que me interesa. Es decir, él le cede la palabra a ella en lugar de a Irene Montero o a Belarra, porque es su heredera, eso es evidente. Y coincide con los informativos de la noche, que todos del mediodía, sí. Entiendo que todos los partidos buscan muy bien, oye, que a las 3 de la tarde el que hable sea tu líder, porque conectan las teles y así le ven. Y a quien ven las teles es a Yoli. Y eso es lo que cabrea a Sánchez, ¿no? Así es, pero vamos, os puedo decir que absolutamente todo, cierto, de todas formas. Absolutamente cierto. Por cierto, decía de Celis antes la famosa moción de censura contra Suárez. Ahí se produjo un fenómeno que aquí se ha producido, se ha replicado solo parcialmente, y es que ahí hablaron todos los ministros del gobierno de Suárez, todos, para dar la réplica a Felipe González, porque efectivamente Suárez estaba muy agotado políticamente y fue una manifestación casi multitudinaria. En este caso, Sánchez da la reválida a Yolanda Díaz, no como sustituta suya en el PSOE, sino como complemento de esa alternativa política que tiene que sumar con el PSOE. Por lo tanto, el espacio político que había cubierto siempre Pablo Iglesias lo quiere cubrir con Yolanda Díaz. Por eso la cara de los ministros de Podemos y de algunos diputados de Podemos, desde luego, delataba cierto estupor. Y a Pedro Sánchez, efectivamente, por ese ejercicio de narcisismo propio de querer siempre estar ocupando todos los informativos, que Yolanda Díaz ocupara desde las 2:30 hasta las 3:30 todos los informativos, pues la verdad es que le devoró sus entrañas, os lo puedo asegurar. Yo, al hilo de lo que dice Mario, creo sinceramente que no pensáis que Pedro Sánchez, en cuanto pasen las municipales y autonómicas, se va a deshacer de cara a las siguientes elecciones de esos socios de gobierno y ya está haciendo la selección de los que van a continuar a su lado. A ver, si a Yolanda Díaz la traiciona, no probará más que su propia medicina, porque Yolanda ha traicionado a todo el mundo, desde Galicia a Madrid. Cuenta a todos. Con ella. Ya, pero que la pregunta es... No, pero permíteme, ¿qué tiene Yolanda Díaz para que Iglesias la entronice como su sustituta, como dictador que es, y Sánchez como segundo dictador también? ¿Qué pasa? ¿De verdad votamos a la que viste mejor y sonríe más? ¿Somos así de tontos los electores? ¿Tan manipulables somos que es la mejor valorada por el CIS? Claro que Tezanos no es de fiar, pero ¿es eso? ¿Hablamos así? ¿Seguimos igual? A Suárez le votamos por guapo, a Felipe González por los labios y a Yolanda Díaz por la risa. Yo creo que, aparte de que, bueno, es una broma, ¿no? Pero creo sinceramente que dentro de ese espectro a la izquierda del PSOE,
yo creo que en opinión de los socialistas es lo más salvable, ¿no? El resto es como para pegarse un tiro, vamos. Entonces vamos a seleccionar a los Guatemala o Guatepeor, estamos ahí en esa elección. Aparte que se ponga trajes muy bonitos, creo que es que lo otro que hay es como está agotado, es algo infumable ya. Y además solo puede perjudicar al PSOE, nunca le va a beneficiar. Desde luego, si comparas a Yoli con las chicas de la CUP o las Necanes, pues hombre, te sale ganando la Yoli. Claro, sí. Pero es que el nivel es el que es. Entonces, claro, Yoli en estado puro, no olviden quién es. Antes de darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Qué momento tan emocionante. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y sobre todo su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Bueno. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC. Estuvo media hora. Me recuerda ayer felicitando al gobierno. Sí, es maravillosa, Yolanda. Es seguro que al girarse le traicionó también. Pero bueno, es su manera de ver la vida. Saben que el próximo día 2, que creo que es Domingo de Ramos, ¿no? Es un día precioso para presentar el Día de la Palma, ¿no? El Día de la Palma. ¿La va a palmar o no, Mario? No lo tengo claro. Hay un espacio político. En primer lugar, ella, pese a lo que nos pese y pese a que pueda representar lo más, vamos a decir, lo más absurdo de la política, ella tiene cierto encanto político para cierto espectro de la izquierda española. Es sorprendente, a mí me sorprende, es verdad que me sorprende, yo la conozco personalmente, ella es una seductora, tiene la capacidad de seducir desde el punto de vista individual, ella es una mujer que en las distancias cortas queda bien con todo el mundo, pero es una mujer con muy poco trasfondo intelectual, con una gran ambición personal y poco más. ¿Qué ocurre? Y lo decían muy bien los contertulios, es que entre Unidas Podemos y esa especie ya de reino en decadencia que representaba Pablo Iglesias y luego la sustituta, las sustitutas, es mejor encontrar alguien cómodo de estas características. Por eso Sánchez le dio ayer slot, por eso le dio ayer la posibilidad. Fue una manera de dinamitar en público a Unidas Podemos, que aplaudían muy levemente y muy torpemente, porque creo que fue la gran irrupción ayer del debate. Fue Yolanda Díaz, yo lo vimos, y además en eso Cuca pues, ha aprovechado para meter algún tipo de pellizquito en el discurso. Bueno, la cara de Belarra Irene Montero cuando habla Yolanda Díaz, bueno, luego a Irene se le acerca prensa y dice esto mintiendo, claro. El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derecho. Ellos insisten que para que Yolanda Díaz sea la candidata hay que hacer primarias. A ver, ¿qué las hicieron para nombrarte a ti ministra de Igualdad, Irene? Por favor, venga, va. No, en las primarias, Mario, ya sabemos cómo van. El dedo del jefe dice y luego haces ver que votas, ¿no? Y en todos los partidos son así, ¿no? Es toda la vida pasada. Bueno, salvo la de Pablo Casado, que te aseguro que no hubo dedo ahí. No, pobre, así le fue, pobre. Bueno, tengo mensajes. Me dicen, no tenéis gente que nos manda opiniones. ¿No tenéis la sensación de que sin Feijóo en el Congreso Abascal se erigió como líder de la oposición? Te la paso a ti, Mario. ¿Qué? Es verdad que la ausencia del líder de la oposición deja un hueco muy importante en el Congreso. Eso es cierto. O sea, es verdad que hay un agujero que es difícil de tapar. También es verdad que teniendo en cuenta que era una maniobra, como digo, vamos a decir, de propaganda política,
quizá es mejor que no estuviera fijo. Tiene ventajas e inconvenientes, yo lo entiendo. Antes empezabas tú el programa o durante el programa lo has dicho en algún momento, que esto puede ser bien visto, puede ser mal visto, y yo te puedo asegurar que tendría que poner una raya y ver los pros y los contras, porque hay de todo, ¿no? Pero es verdad, y eso es cierto, que en el momento en que el jefe de la oposición es senador y no es diputado, pues parte del foco de la actividad política que se centra en el Congreso de Diputados está en ausencia, fijo. Esa es una realidad. Me imagino que va a durar muy poco, espero que dure solamente 9 meses esta realidad, pero es verdad que eso puede provocar algún tipo de astigmatismo político. ¿Sí? Otra opinión dice, nos da la sensación, viéndolo desde casa, que la coalición, se refiere a PSOE Podemos, están muy asustados y ven que PP y Vox pueden ganar. ¿Esa sensación la tuviste en el Congreso, Mario? Sí, es que lo ha llegado a decir Sánchez y Patxi López. Han llegado a decir que parece claro que se necesitan Vox y PP y que lo que ha habido es una especie de anticipo de lo que va a ser el próximo gobierno. Lo han venido a decir de una manera casi explícita, en el caso de Patxi López. Pero es que va a ser el discurso. El Partido Popular está preparado para ese discurso. El discurso va a ser el del miedo, el de la amenaza. Pero ya aún funciona eso. Yo lo dudo que aún funcione. A ver, yo creo que el caladero... Ha fracasado en Madrid, ha fracasado en Andalucía, y van a hacer lo mismo. El que llega a la derecha, no me digas. ¿Sabes lo que pasa, Albert? Que puede funcionar en lugares como Cataluña. Y eso es lo que me preocupa. Que ellos buscan ese caladero moderado de voto que hay en Cataluña, y el Partido Socialista, intentando excitar los peores instintos de la llegada de una derecha cavernaria, que es falso, pues con esto a lo mejor consiguen que parte de ese votante no vaya. Hay que tener en cuenta que cada partido político tiene un mapa ahora mismo en la pared, viendo dónde se distribuyen ahora mismo los escaños. Y saben perfectamente que Madrid lo tiene perdido el Partido Socialista, una cosa que yo nunca he entendido, que el Partido Socialista ha abandonado Madrid con la cuna de votantes de izquierda que tiene. Pero hace años. Y además que no da una, yo no entiendo. Bueno. La última de Madrid, lo que estás diciendo, Mario. La campaña del PSOE de Madrid. Cogeos fuerte, por favor. La contaba esta mañana con Algarra. Cogeos fuerte. El PSOE de Madrid ha llenado la sede con letras muy grandes en blanco y fondo negro, sin ninguna sigla de PSOE, y la campaña es: no es Lobezno, es Lobato. Repito, no es Lobezno, es Lobato, para dar a conocer a Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid. Mario, reconoce que la campaña se la ha hecho alguien del PP. Vamos. Fíjate, os voy a contar por dónde creo que va esto. Porque sí, cuenta, porque a mí me han dicho por dónde creen que van, pero tengo dos versiones. Hay alguien, un importante periodista de radio, igual que tú, Albert Castillo, que por las mañanas... Di que es Federico Jiménez Los Santos, lo puedes decir. Lo castiga constantemente llamándolo Lobezno, o sea que al final, pues, si piensa realmente... Pero es patético esto. ¿Cómo puedes? Claro, ¿cómo le puedes elevar a las alturas a Federico, con todos los respetos, haciéndole esto? Pero que, perdón, con todo el cariño, pero Federico es el pasado y la historia de esta profesión. ¿Cómo puedes marcar una campaña en base a alguien que... Están locos, ¿no? Pero quiero recordar que han presentado al Ayuntamiento de Madrid a una hooligan del fútbol del Barcelona, lo cual está muy bien, pero que Reyes Maroto sea el Barcelona, y con lo que está cayendo Negreira no deja de ser una cosa extraña. Y lo de Lobato ha sido sorprendente, con esa famosa tesis de que determinadas rentas no deben beneficiarse de determinadas ayudas públicas. Le reto a Lobato ahora mismo en público a que diga si en los últimos años, en la declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas, se ha aplicado o no las deducciones por hijos. Ya. Porque seguro que lo ha hecho. Por lo tanto, que tenga cuidado con lo que va diciendo, porque es una contradicción andante, y desde luego si esto lo convierte en un espectáculo, pues tiene un problema. Es tremendo. Le recuerdo, la campaña no es Lobezno, es Lobato. Bueno, por lo menos no va por el Hank. Dios mío, no me aulléis sobre eso. Vale. Tengo más mensajes. Me dicen, me preguntan si viste a Tito Berni en la puerta del Congreso, que estuvo ayer por ahí grabando con una tele. Estuvo el mediador. Perdón, el mediador, tiene razón, no Tito Berni.
Lo vi cuando salimos a comer 40 Qué escándalo, Es un escándalo. Estaba con los compañeros de OK Diario y dice, vengo porque ahora me niegan y les conozco a todos los del PSOE. Y ves al mediador paseándose. Bueno, a mí me llamó hace unos días y creo que mañana viene por aquí a vernos, pero que me parece todo muy patético, muy vergonzoso, muy fuera de lugar. Pero bueno, hay cada uno. Espectáculo. Y después de quién, esto es pregunta también de equipo, ¿de quién fue la idea de enviar a la embajada sueca a Feijóo para que no estuviese en el Congreso? No lo sé, fíjate, no lo sé, Albert. Yo me enteré el día de antes, cuando leí hay que echarle. Que nos envían al grupo parlamentario, leí que ese día se reunía con todos los embajadores. Ya que hay embajadas, para que no hagan la broma de que se hace el sueco. Mira que hay embajadas. Por bueno, cierto, ¿sabéis que no, pero a ver, sueco? pero se va a Suecia porque es la presidencia. Suecia tiene la presidencia. Sí, ya. Dime. Cosa, hacerse el sueco es una frase que tiene su origen en Roma, curiosamente. ¿Qué dices? No tiene que ver con el país, sino con el socus, que era un zapato, digamos, de plataforma que utilizaban normalmente los actores cómicos. Anda. Entonces usaban el socus. Entonces hacerse el socus es como hacerte el gracioso, el tonto en este caso. Qué bueno. Me tomo un bichí y tengo alguna duda más, pero antes, un buen bichí catalán para la mesa, por favor, con su gas, su energía, sus burbujas, que mejoren estados de salud por dentro y por fuera, que le hidraten y que mejoren incluso a la hora de dormir. Muchos amigos a esta hora, cuando ya faltan unas horas para acostarse, se toman bichí catalán. La digestión es mucho mejor, la hidratación también, y duermen más plácidamente. Pruébelo. Posiblemente es la mejor agua del mundo. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Castellón Confidencial, en Decisión Radio. Aquí estamos, llegando a las 9 de la noche con Paco Álvarez, que empieza programa de historia a las 9. No se lo pueden perder en esta casa. Con María Ángeles López de Celis, ella el programa lo lleva a cuestas, y el libro también. Y Mario Garcés, diputado, ha estado todo el día en el Congreso, y todo el día trabajando 2 días para abstenerse, que tampoco lo entiendo. ¿A qué vas? Votas algo, ¿no? Pero bueno, es ahí las cosas del partido. Pero antes de seguir hablando, y tengo algunas dudas de la moción que me plantean oyentes, la ONU nos ha vuelto a dar un sustito. Y cada vez que la ONU dice estas cosas, antes asustaban, ahora ya es que empiezas a poner en duda todo, porque es que llevan 40 años asustando, ¿no? La bomba de relojería del cambio climático no se detiene, dice la ONU. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Dicen que los países ricos deben reducir sus emisiones de gases cuanto antes, porque la situación es límite, y han
considerado que este aviso es, leo textual, una guía de supervivencia para la humanidad. El ritmo de aumento de temperatura en el último medio siglo es el más alto de los últimos 2000 años y las concentraciones de dióxido de carbono están en su punto más alto en 2 millones de años. La bomba de relojería climática está haciendo tic-tac. Esto me recuerda a Iglesias, pero es la ONU. ¿Qué hace la ONU dándonos sustos como este? Permitidme, Fran Hervías es meteorólogo, además de 40 cosas más. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Albert? Un placer, ¿cómo estamos? La primera pregunta es evidente. Yo no sabía que hace 2000 años o 2 millones de años ya había meteorólogos por aquí que dejarán constancia de la temperatura de la Tierra. ¿Se puede saber de alguna forma? Bueno, sí, se puede saber. Son los paleoclimatólogos, que son los que estudian el clima de la Tierra y lo hacen a partir sobre todo de muestras del hielo ártico, en el que cuando nieva, ¿no? Cuando cae la nieve y se va helando, pues deja siempre pues unas burbujitas de aire. Entonces, a partir de esas burbujitas de aire, pues se puede reconstruir el clima de la Tierra. Entiendo. ¿Y qué es lo que nos dice la historia del clima de la Tierra? Pues que el clima ha estado siempre y está siempre en constante cambio y en constante evolución, con periodos más cálidos y con periodos más fríos. Por eso, cuando yo soy muy crítico con esto del catastrofismo climático, es porque lo que se está haciendo no es concienciar a la ciudadanía, no es concienciar a la población de que hay que contaminar menos, de que hay que cuidar el entorno natural, de nuestro patrimonio natural, pues que se tiene que preservar, sino que lo que están haciendo es crear alarmismo. Y cuando se crea alarmismo, pues ¿qué pasa? Pues que se pasan de frenada. O dicen cosas que después pues no ocurren, ¿no? Ahora, esta es la situación del informe de la ONU, son exactamente los mismos que en el año 2000 dijeron que para el año 2020 toda la costa mediterránea española estaría sin playas. Sí, ahora todo el mundo puede ir a veranear sin ningún problema y disfrutar de las playas del Levante español sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque crean ese alarmismo por intereses políticos, intereses económicos, empresariales, vamos. Y al crear ese alarmismo, pues que está ocurriendo también, algo que la propia ONU ya reconoce, que los jóvenes ya del mundo, sobre todo en Occidente, están sufriendo lo que se llama la ecoansiedad. Es decir, jóvenes que no quieren formar una familia, que no quieren estudiar, que no quieren emprender, porque dicen que como se va a acabar el mundo, ¿que para qué? Y eso es lo que están consiguiendo, la ecoansiedad. Y eso es lo que están consiguiendo pues con este alarmismo que están creando de forma tan irresponsable. Por eso digo siempre que lo que hay que hacer es concienciar, porque una cosa es concienciar y otra cosa es alarmar. Sin duda. Yo recuerdo las palabras de Al Gore cuando era el segundo de Obama, ¿no? En aquel momento se hizo líder del cambio contra el cambio climático y, bueno, han pasado casi 30 años. Lo que ahora es Al Gore es multimillonario, ¿no? Más que antes. Efectivamente, es decir, cobra una millonada por las conferencias que da, cuando él, si ahora se pusiera a poner y se proyectara Una verdad incómoda, que era, ¿no?, el película documental que hizo, se ve en diferentes escenas como España se decía que sería totalmente un desierto. ¿Qué es lo que está pasando? Los bosques están creciendo, están ampliando por algo de evolución natural pura y dura, y tú abandonas los campos de cultivo, entonces el bosque lo que va haciendo es ocupando esos campos de cultivo que se abandonan. Por lo tanto, los bosques en España han crecido un 20%. En las dos últimas décadas, los últimos 20 años, un 20% ha crecido la cobertura de los bosques en España. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidarlos, lógicamente, mantenerlos, limpiarlos y explotarlos para evitar los grandes incendios que después se originan cuando llega el verano. Como clima mediterráneo que somos, claro, los incendios es un elemento natural también. Es evidente. Hemos leído que la capa de ozono se está cerrando, ¿es cierto? Sí, claro. Lógicamente ahí se demostró que es verdad que habían una serie de gases que afectaban a la capa de ozono. En cuanto se quitaron esos gases, la capa de ozono ha comenzado a cerrarse, porque ahí sí que estaba demostrado que habían unos gases nocivos. Lo que estaba haciendo era pues abrir un agujero, hablando coloquialmente, en la capa de ozono.
¿Estamos en emergencia climática, más allá de lo que diga la ONU, como para dar un ultimátum de este tipo o no? Efectivamente, yo desde mi punto de vista, lógicamente no se acaba el mundo. Sí, no se acaba el mundo. Que este alarmismo que están creando, el mundo no se acaba. Ahora bien, que tenemos que explotar más las energías renovables de verdad, energías limpias. Es decir, las centrales nucleares son una energía limpia y además barata, mucho más económica, sin impacto visual, como pueden tener los molinos de viento, por ejemplo, que no solamente tiene impacto visual, que sino también hasta para las aves es contraproducente por las aspas y las corrientes también que crea y el impacto que crea también en el entorno natural, al igual que la energía solar, ¿no? Las de kilómetros y kilómetros cuadrados de placas solares que se ponen en espacios totalmente naturales, es decir, en campos abiertos que se ponen todas esas placas solares. Por lo tanto, todo tiene sus pros y sus contras. Lo que sí hay que hacer es contaminar menos, por un tema de salud básicamente, para tener unos aires en las ciudades mucho más limpios. Lo que tenemos que hacer es reciclar y concienciar a la gente que hay que reciclar, que es lo que se hacía en los años 90, concienciar, no alarmar y sobre todo explicar a la gente que la temperatura de la Tierra ha variado siempre. Es decir, ha habido procesos más cálidos, procesos más fríos. Hace ahora 4 o 5 meses se encontró una vía romana debajo de un glaciar. ¿Qué pasa? Que los romanos lo que hicieron fue excavar debajo del glaciar una vía romana. No, es que no había glaciar. Pues vinieron el mínimo de Mander, que le llaman, y un periodo más frío, y hizo pues que la cobertura de hielo y de nieve en el hemisferio norte pues aumentara, y durante el óptimo romano, que le llaman, pues la temperatura era más cálida que la actual. Es decir, durante la época romana hacía más calor que la que está haciendo ahora. ¿Que hay un calentamiento global en la Tierra? Sí, hay un calentamiento global, ahí están los datos, que el planeta se está calentando. ¿Que ese calentamiento global es directamente provocado por el hombre? Bueno, antes no había contaminación cuando la época romana, pero es que durante el Mesozoico, ¿no?, nos vamos millones de años atrás, tampoco había ninguna actividad humana porque el hombre no estaba, básicamente, y la temperatura de la Tierra era mucho más alta que la actual. Es decir, entonces ahí es donde hay el debate científico, sobre todo a los que le pagan, pues dicen que sí, que es el hombre directamente que está originando que llegue el fin del mundo y el apocalipsis casi, y después están los que les gusta ser más rigurosos y decir, oye, que sí hay un calentamiento global, pero en 40 años no puedes decir que eso es ocasionado por el hombre, habrá que ir haciendo más datos. Ahora bien, insisto, hay que contaminar menos, hay que reciclar, queda claro. Y hay que preservar todo nuestro patrimonio natural. Un abrazo, Fran Hervías, nuestro amigo meteorólogo. Gracias, amigo. Gracias. O sea que en la época romana, tú que eres uno de los mejores historiadores romanos, hacía más calor que ahora. Sí, bueno, hubo una época, sí, eso que se llama el óptimo romano, que es más o menos alrededor del primer siglo de nuestra era, del anterior, y el primero... No, lo que quería, antes que ha hablado Fran de los hielos y de cómo se conserva ahí digamos, el clima o la manera de estudiar el clima anterior, es muy curioso que en los hielos de Groenlandia, por ejemplo, la época romana, la época en la que se estuvieron explotando las minas de las médulas aquí en León, es la que más alto tiene coeficiente de CO2 hasta el comienzo de la revolución industrial. O sea, que quiero decir que sí, contaminábamos los romanos también. Lo que pasa ahora con la ONU es que estas cosas al final siempre es para los mismos, contaminamos menos los europeos, al final nos cuesta todo mucho más, pero mientras tanto China, la India, etcétera, etcétera, la Unión Soviética, Rusia, siguen haciendo lo que les da la real gana, y somos nosotros los que nos anuncian solo coches eléctricos y cositas así. Ya. Bueno, hablando de cosas raras, me piden que opinéis sobre algo que dijo Tamames en la moción de censura. Tiene que ver con los 3,5 millones de parados. Escuchad. Y luego los 3 millones y medio de parados. ¿Pero qué es eso? Eso es un fenómeno antropológico que nadie quiere estudiar, ni los sindicatos, ni el Ministerio del Trabajo, ni nadie. ¿Por qué en España existen 3,5 millones de parados y todos los hispanoamericanos que vienen encuentran trabajo al día siguiente? Y todos los que vienen de Marruecos encuentran trabajo al día siguiente. Y los españoles no encuentran trabajo. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que somos malditos? Pues hay que estudiar eso. Ahí hay un problema sociológico importantísimo.
A ver, opinión. Para empezar, Mario. Eso es como decir que hay puestos de trabajo que los españoles no quieren hacer, no quieren llevar a cabo y prefieren que los ponga en marcha otros colectivos laborales. ¿Va por ahí, Tamames? Entiendo que va por ahí, pero bueno, en primer lugar, estudios sobre mercado laboral se hacen cada mes, cada día y cada semana por universidades, por estudios, por fundaciones, por ministerios, por todo el mundo. O sea, esto, desde el libro Tamames ha evolucionado mucho y ha habido mucha gente que ha escrito sobre estos temas. En segundo lugar, es verdad que en algunos casos y en algunos sectores específicos de la economía española hay problemas para que nacionales que llevan viviendo aquí toda la vida y a veces incluso jóvenes quieran aspirar a determinados puestos de trabajo. Eso es cierto. Eso es verdad. Y entonces, efectivamente, lo que hay que ver es qué incentivos existen en el mercado de trabajo, fundamentalmente para los empleadores, pero también para los propios empleados, para poder de alguna manera reconducir a esa gente que no quiere trabajar en este tipo de trabajos. Pues yo también digo una cosa, y lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, me parece muy bien pagar el subsidio de desempleo, pero cada vez que se ofrezca una oferta de trabajo, desde luego a la primera, a la segunda, a la tercera renuncia, desde luego la prestación debería desaparecer. Giorgia Meloni en Italia yo entiendo. Hizo lo mismo que me estás diciendo y la llamaban de todo y ahora, Pues no, yo entiendo que un licenciado en Derecho, un licenciado en Derecho que está capacitado y tiene una formación, aspira a cualquier otra cosa. Pero es que en un momento determinado, si el mercado no te ha dado la capacidad de poder asumir que tienes un determinado espectro y que a partir de ahí no puedes ganar determinado dinero o no puedes sencillamente incorporarte a ese mercado de trabajo, pues tendrás que vivir otras cosas. Y luego me hacen una pregunta para De Feliz. A ver, yo sé que cuando tú estabas en Moncloa el teléfono móvil no estaba tan en auge como hoy, pero la escena de que algún asesor de Sánchez le envía lo que ha de decir al WhatsApp o al móvil, él coge el móvil en la tribuna del Congreso y se pone a leer como si estuviera jugando al Candy Crush, ¿verdad? Como Celia. Esa escena es un tanto triste. Yo entiendo que no hayan tenido tiempo de editarlo, de imprimirlo. Pero, ¿a ti qué te pareció? Porque me preguntan los oyentes si alguien sabe que estaba leyendo. Yo entiendo que lo mismo que decía, leía. Que alguien le hace una pregunta, no recuerdo exactamente de qué escenario se encontraba el discurso de Sánchez. ¿Lo viste, María Ángeles? Sí. Bueno, pues es que las nuevas tecnologías sirven para esto, pues para que la inmediatez de una pregunta, si el interpelado no conoce la respuesta o no tiene el dato o no sabe exactamente cuál es lo que tiene que contestar, pues para eso están las nuevas tecnologías. Ya hubiéramos querido hace muchos años tenerlas. No sabéis lo que ha sido el trabajo en este país, o sea, la gente ya se ha olvidado ahora. A la gente lo que le da es risa, ¿no? Que una persona de edad no maneje con soltura las nuevas tecnologías, pero ahí los quería yo ver sin tecnologías, a ver cómo se las apañaban. Bueno, en todo caso la escena es curiosa de ver a un presidente del gobierno con el móvil en la mano leyendo. Yo siempre he dicho que durante a partir de los años 90 más o menos, a finales de los 90 ya empezaron a proliferar más o menos los teléfonos móviles. Nada que ver con los smartphones que tenemos hoy, evidentemente. Pero los presidentes nunca han utilizado el móvil o muy poco, hasta Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero era adicto al móvil. Quiero decir que se evitarían muchos Pegasus y muchas cosas de estas, ¿sabes? En vez de utilizar tanto los teléfonos móviles para cosas que realmente, pues son muy confidenciales como para que nos podamos fiar de que el teléfono móvil no tiene la posibilidad de que todo el mundo sepa rápidamente el contenido de lo que está. Esos son los smartphones. Exacto. Porque fíjate, Pérez Reverte, que tiene un teléfono de estos también de los años 90, que ni tiene internet ni nada de nada, y claro, ahí no te pueden pillar por ningún sitio, y además la batería te dura 7 semanas. Es tremendo. Bueno, señores, y hay que hablar de la directora general de la Guardia Civil que ha dimitido, como saben, María Gámez,
llegó en enero del 2020. Es una suerte para la Guardia Civil que haya dimitido, también se lo digo. Dimite porque alguien ha de asumir los errores de Tito Berni, de los mandos de la Guardia Civil haciendo negocios, de que una sola empresa de Lanzarote ponga el tejado a 300 cuarteles y nadie se haya dado cuenta. Estas cosas que son de escándalo absoluto, ¿no? Es una de las primeras víctimas después del propio Tito Berni del caso Mediador. Que se vaya esta mujer, como digo, es una buena noticia para la Guardia Civil, y ahora no se preocupen que en cuestión de días la colocan en otro lugar porque no saben volver a la vida privada. Seguramente no tienen. Pero ¿sabéis quién es la nueva directora general de la Guardia Civil? Tú la conoces mucho, Mario. La delegada del gobierno en Madrid. Mercedes González. Sí, ¿qué te parece, Mario? Bueno, es que la relación que tiene el Partido Socialista con la Guardia Civil es patológica en los últimos 40 años. Sí, un poco, sí. Es que la elección que han tenido de directores generales, empezando por aquel cronómetra navarro llamado Luis Roldán, que por cierto, a mí el primer destino en Baleares yo tenía que recepcionar parte de los casas cuarteles que se ejecutaban y se habían licitado y adjudicado en la época de él, por la cual se llevaba comisiones. Ese continuo que hay también entre los calzoncillos de Luis Roldán y el Tito Berni, la verdad es que no hay una verdadera secuencia histórica. Creo que ha sido una maldad de Marlaska, que yo con Fernando he tenido buena relación, pero hay cosas que no entiendo ahora mismo. Que el caso Tito Berni, en vez de autorizar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, donde aparentemente se ha producido una extensión de lo que han podido ser prácticas ilegales, irregulares e ilícitas, que se haya querido concentrar en la Guardia Civil. Eso es una ignominia para el cuerpo de la Guardia Civil en este país. A partir de ahí, pues lo que hace habitualmente el Partido Socialista, bueno, y el Partido Popular también, pero el Partido Socialista especialmente, que es buscar responsables, buscar una cabeza de turco. Cortó la cabeza de turco y de esa manera, oye, de alguna manera intentó ya dar la señal de que algo ha cambiado, ¿no? Quizá habría que haberla cortado hace mucho tiempo, cuando me da la impresión, no tengo la absoluta seguridad, que en el caso de Sánchez actúa cuando ve que su inanidad o su indolencia o su inactividad le perjudica electoralmente. Ha visto que aquí había una vía de sangre, que había una vía de ruptura, y entonces ha decidido cesar directamente o decirle que dimitiera a la directora general, que por otra parte no pasará a la historia precisamente por haber sido una gran directora general de la Guardia Civil. Por favor, tenemos unos cargos, pero fíjense, directora general de la Guardia Civil acaba de dimitir, director general de la Policía Nacional bajo sospecha de corrupción, lo contábamos al inicio. Y así está la situación. Mañana más información confidencial. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos. Gracias a cada comentario que realizan a través del canal de YouTube o de iVoox, lo leemos todo. Y recuerden, hay un teléfono, buzón de voz, lo que quieran, déjenlo ahí. Y también le escucharemos a usted. 649-532-435. 649-532-435. Gracias por su confianza. Estás escuchando Castillón Confidencial.